En física, chicos, ya nosotros vimos toda la materia. Es decir, todos los temas que les correspondía ya los vimos. Entonces, lo que voy a hacer en la clase de hoy es repasar las fórmulas que vimos durante todas estas clases, ¿verdad? Y en esta semana les voy a hacer una pequeñita práctica porque la otra semana ya es el examen, ¿verdad? Es la última semana ya del trimestre. Entonces, para que lo tomen en cuenta, hoy lo que vamos a hacer es nada más repasar los temas uno por uno, los que hemos visto, y empezar por el primer tema que habíamos visto. Segundo. Segundo, chicos. Listo, ahora sí. Ok, el primer tema que vimos era el de fuerza electrostática. La fórmula para calcular la fuerza electrostática entre dos partículas, ¿verdad? Era la K multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 2 dividido entre R al cuadrado. Okay, F es la fuerza electrostática, para eso es la fórmula. Fuerza electrostática y se medía en newtons. La K era una constante. ¿Alguno recuerda cuánto valía esa K? 9 por 10 a la 9. Q1 y Q2 eran cargas eléctricas que se medían en coulombs. Y en este tema la R era la distancia entre los centros de ambas cargas. Que se iba a medir siempre en metros. Ok, esa es la primera fórmula, chicos. Igual que todas las fórmulas, tienen que saberla despejar. Es decir, que de ahí usted tiene que saber despejar cualquier carga, digamos, la carga 2, por decirle algo, tiene que saberla despejar. O el radio, tiene que saberlo despejar. Que esos despejes los hemos trabajado, y los hemos trabajado bastante en realidad. Entonces, chicos, esa es la primera fórmula que les entra en el examen, la fuerza electrostática entre dos cargas. Algo importante, recordemos que el electrón y el protón tienen una carga fija. Esto va a ser importante. De hecho, en la hoja de fórmulas que yo les doy vienen esas cargas. Así que si yo les hablo de un electrón o de un protón, tienen que saber la carga fija que él tiene, ¿verdad? Que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. En el caso del electrón es negativa y en el caso del protón la carga es exactamente la misma, pero positiva, ¿de acuerdo? Son cargas fijas que tienen el electrón y que tienen el protón. Tomen bastante eso en cuenta, chicos, a la hora de calcular fuerzas, porque, por ejemplo, yo le puedo pedir a usted que calcule la fuerza electrostática entre dos protones y yo no le doy la carga,
las cargas de esos protones, pero es porque usted tiene que saber que el protón ya tiene establecida tal carga, ¿verdad? Entonces es importante. Igual en la hoja de fórmulas que yo les doy, el valor de esas cargas viene, pero por cualquier cosa tomen en cuenta que el electrón y que el protón tienen siempre exactamente la misma carga. Ok, chicos, ¿hay alguna duda de esta fórmula? No sé, algún dato que les gustaría que aprendan a despejar. ¿Saben despejar cualquier dato de esa fórmula? Sí, sí, son despejes normales. Son despejes normales. En realidad son de los despejes que hemos trabajado de siempre, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí la jugamos. Segunda fórmula que les entra, segunda fórmula que vimos. Campo eléctrico. Ok, la segunda fórmula es la de campo eléctrico. La fórmula de campo eléctrico es campo eléctrico es igual a la K por la carga entre el radio al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué era el campo eléctrico? El campo eléctrico es como una atmósfera que rodea una carga. Supongamos que yo aquí tengo una carga, ¿verdad? Un electrón, un protón o una carga cualquiera. Alrededor de esa carga se genera una zona que es un campo eléctrico que esa carga tiene. El valor de este campo eléctrico yo lo puedo calcular por medio de esta fórmula, ¿verdad? La K es la constante que vale 9 por 10 a la 9. La Q es la carga eléctrica, que se va a medir en coulombs. La R es la distancia a la que estemos calculando la intensidad del campo eléctrico. Porque, por ejemplo, bueno, y se mide en metros. Por ejemplo, yo puedo, vean esta carga que está acá. ¿Ok? Tenemos una carga, ¿verdad? Yo puedo preguntarles a ustedes, ¿cuál es el campo eléctrico o cuál es la fuerza, la intensidad del campo eléctrico en este punto, a esta distancia? Pero también puedo preguntarles, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico en este punto, en esta distancia? Entonces, ese es el radio. El radio es la distancia a la que se me está pidiendo que calcule el campo eléctrico. De esa distancia se les va a regalar. Tiene que estar en metros, eso sí, ¿verdad? Cualquier cosa ya ustedes saben hacer conversiones ahí. Si vinieran centímetros o decímetros, qué sé yo, hacen la conversión. Y obviamente la E es campo eléctrico. El campo eléctrico, la unidad de medida es newtons sobre coulombs. Un detalle del campo eléctrico, chicos. El campo eléctrico puede ser de atracción o puede ser de repulsión. Siguiendo con el ejemplo de la carga que les puse acá. Observen esta carga. El campo eléctrico que genera esa carga puede ser de atracción, ¿verdad? Que el campo eléctrico atrae, o puede ser de repulsión. Caso completamente contrario, que más bien como que expulsa la intensidad hacia afuera. Esto más o menos funciona como en los imanes. Ustedes no sé si han visto los imanes. Cuando usted los coloca en polos opuestos, los imanes se atraen. Pero cuando usted coloca dos imanes en polos iguales, más bien hay como una repulsión. De hecho, cuesta mucho pegar dos imanes cuando usted los está acercando en el mismo polo, ¿verdad? Cada uno. Algo así más o menos funciona con el campo eléctrico. Ahora, ¿cómo hago para saber si el campo eléctrico es de repulsión o si el campo eléctrico es de atracción? Eso me lo va a definir la carga. Ojo, chicos, si la carga es positiva, entonces vamos a tener una repulsión del campo eléctrico. Y vamos a tener una atracción cuando la carga es de signo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, todo va a depender del valor que tenga la carga. Recuerden que las cargas eléctricas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Por ejemplo, el electrón es negativo y el protón es positivo. Pero además, cualquier carga que exista va a tener o carga positiva o carga negativa. Entonces, si la carga es, pues es teórico completamente. Si la carga es positiva, es un campo eléctrico de repulsión, se da repulsión. Y si la carga es negativa, entonces vamos a tener más bien atracción. ¿De acuerdo? Eso lo podríamos ver aquí en un... Vamos a ver si me encuentro acá en
Les doy algún ejemplo, a veces vienen ilustraciones que me ayudan a entender bastante bien esto. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aquí está más o menos lo que quiero dar a entender. Ah, bueno, no, acá está. Acá está exactamente lo que quiero dar a entender. Vamos a ver. Esto nada más. Vamos a ver si me encuentro. Aquí está. Dice que la dirección del campo eléctrico apunta hacia afuera para una carga puntual positiva. Hacia afuera significa repulsión, es lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo. Entonces, observen que si la carga es positiva, ¿verdad? Observen este dibujo. Si la carga es positiva, vamos a tener hacia afuera la carga, el campo eléctrico. Eso es lo mismo que repulsión. Y si la carga es negativa, entonces vamos a tener más bien una atracción o hacia adentro. Es exactamente lo mismo, son sinónimos, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo dominen, chicos, es teórico, de fijo lo voy a preguntar en el examen, entonces tómenlo en cuenta. Y ahí está esta ilustración, yo creo que me ayuda a entender bastante bien que si la carga es positiva, la dirección del campo eléctrico es hacia afuera o de repulsión, y si la carga es negativa, entonces vamos a tener más bien hacia adentro, ¿verdad? O de atracción, el campo eléctrico. ¿Alguna pregunta del campo eléctrico, chicos? ¿Alguna forma que quieran aprender a despejar, qué sé yo, que quieran aprender a despejar la carga? Yo considero que ya lo saben hacer, o sea, yo estoy casi seguro que sí, saben despejarle a cualquier dato, la carga, la R o lo que sea. Es como si se les olvidó algún paso o así, yo podría repetirles ahí la parte del despeje. ¿Estamos claritos por ahí, chicos? Creo que sí. Profe, ahora nada más le pido que vuelva a la diapositiva de arriba, bueno, la parte de arriba para tomar screenshots como siempre. Ujú. Ahora al final, no hace falta. Si quieren, le toma una vez ahí. Igual, chicos, yo les puedo dar chance que copien, ¿verdad? Si a ustedes les gusta ir copiando en el cuaderno, hay gente que lo va copiando una vez. Sí. Va a dar chance, cualquier cosa. Dame chance, profe. Eh, bueno, la segunda. Ok, Yo creo que ya. listo. Listo, entonces, tercera fórmula, chicos. La tercera fórmula que les entra en el examen. Yo creo que examen ustedes casi que conmigo nada más tienen que hacer, ¿verdad? O tienen que hacer en alguna otra materia, casi todos son proyectos. Sí, todos van a hacer proyectos. Así que solo conmigo. No es que en biología también y en química. Y como Alejandro deja proyectos y deja exámenes. Sí, no sé. Digo, Legal, sí. Yo creo, no me crean, ¿verdad? Porque no estoy seguro, pero me parece que Alejandra dijo que era examen con ustedes. No, Sí, no sé. Digo, sí. sí. Ok, chicos, continuando con los temas. El segundo tema era el de la ley de Ohm, creo. Era esa formulita, muy fácil, por cierto. Voltaje es igual a corriente eléctrica por resistencia. Eso es como de las formulillas más fáciles que vimos, yo creo. ¿Ok? Voltaje es igual a la corriente eléctrica por la resistencia. Entonces, esta V significa voltaje y se mide en voltios. La I significa corriente eléctrica y se mide en amperios. Y la R era la resistencia
y se medía en ohms, que era este simbolito. Esta fórmula es sumamente fácil de despejar, ¿verdad? De hecho, es la más fácil de todo yo creo que de todas las que hemos visto. Porque si usted quiere despejar cualquiera de estas dos letras, simplemente pasa a dividir, ¿verdad? Puede pasar a dividir la I o puede pasar a dividir la R de igual forma, no importa. Las dos pues puede pasar a dividir ya que están multiplicando. Y esa es la fórmula que vimos para la ley de Ohm. Yo creo que aquí no habría mucho que aclarar. La ley de Ohm va a aplicar mucho a, digamos, a problemillas como de artefactos electrónicos. Como que yo les digo a ustedes, un microondas tiene tanto voltaje y pasa por este microondas tanta corriente eléctrica. ¿Cuál es la resistencia? Por ejemplo. Y van a ser bastante fáciles en realidad, porque nada más es de despejar ahí. O sea, el despeje se hace muy fácil. ¿Alguna pregunta de este tema, chicos? No. ¿Estamos bien? ¿Estamos claritos? Ok. El tema que sigue, vamos por el 4, creo. Es el de Profe, ¿puede subir un toque para preguntarle algo? en esta. Ajá, bueno, es de lo del despeje, o sea, es una pregunta de despeje normal, pero digamos, es mejor que yo pase, digamos, si usted me está preguntando la resistencia, es mejor que yo pase primero la I y la pase, digamos, abajo de la V, o que pase la R y luego la V abajo de la I. No, el despeje correcto, ok, digamos de que usted quiere despejar la R. Ujú. La manera más fácil de despejar esa R es quitándole la I. La pasaríamos a dividir, entonces quedaría V dividido entre I es igual a R. La I que está Sí, sí. multiplicando, la I pasa a dividir y listo, ahí ya quedó despejada la R. Sí, porque digamos, si yo paso la R queda al revés. Es que exacto, si pasas la R, más bien quedaría despejando la I, Ajá, ¿verdad? Si usted quiere despejar la I, entonces ahora sí paso la R. Como está multiplicando, ok, pasa a dividir igual, entonces quedaría V entre R es igual a I. sí, ok. Ok, el cuarto tema era el de potencia. Para potencia vimos, creo que 3 fórmulas, pero yo voy a usar solamente 2 en el examen. Voy a usar solamente estas 2. Potencia, bueno, quiero decirles que en la hoja de fórmulas viene así, potencia eléctrica es igual a I por V, y luego viene que es igual a I a la 2 por R. Viene como una doble ecuación. Esto lo que significa, chicos, es que la potencia es igual a esto y también es igual a esto. Es decir, de ahí eso se me desprende de la siguiente manera. Potencia es igual a I por V y también potencia es igual a I a la 2 por R. Lo que pasa es que en la hoja de fórmulas que se daban en Bach y en Faro y todo ese asunto, la hoja de fórmulas venía así. Entonces, para que sepan que a ustedes también les va a venir así. Pero de ahí se desprenden, no sé si me explico, chicos, de ahí se desprenden esas dos fórmulas, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando tenemos una doble ecuación. De ahí, bueno, se sabe que la P es la potencia. ¿Quién recuerdan que se medía la potencia, chicos? En watts, ¿verdad? Entonces se medían watts, como los bombillos. No sé si han visto los bombillos, de que son de 100 watts, 75 watts, 50 watts. ¿Ok? La I es la corriente eléctrica. Corriente eléctrica se mide en amperios. Y la V es el voltaje. Se mide en voltios. En esta otra fórmula, la P es la potencia. La I es la corriente eléctrica. Que se mide en amperios. Y la R es la resistencia. Por eso, chicos, bueno, hay dos fórmulas, vamos a analizar por qué. Porque la potencia no la van a poder encontrar siempre con las dos fórmulas. Aquí va a depender de qué de qué dato, ¿verdad? De qué dato tengamos, de qué datos tengamos. Por ejemplo, si yo le pido a usted la potencia y no le doy la resistencia, de esta fórmula usted jamás la podría usar porque no le estoy dando la resistencia, por ejemplo, ¿verdad? Puede que le esté dando la corriente, que le esté dando el voltaje o qué sé yo. Entonces, la potencia es por eso que hay dos fórmulas para encontrarla.
porque no siempre vamos a tener todos los datos. ¿Ok? De igual forma, cualquiera de las fórmulas de potencia se puede despejar. Se la despejan ahí a mano. El despeje es muy fácil también. Sucede lo mismo que en la fórmula de antes. Aquí solamente hay una multiplicación, aquí igual. Lo único sí sería que si están despejando en esta fórmula la corriente eléctrica, ese 2 se convierte en raíz, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Es como el único detalle que tiene, pero sí. Después de ahí el despeje es igual que en la fórmula anterior. Muy bien, chicos. Díganme si hay alguna duda con respecto a la potencia. No. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí. Con los despejes y con todo lo demás. Ok. Y el quinto tema y último. El de campo magnético, si no me equivoco. Esto para estar seguro. Vimos más bien bastantes temas, chicos. Yo creí que íbamos a avanzar menos. Pero sí, sí logramos ver todos. Sí, el de campo magnético es el que sigue. Vamos a ver. Ok. En el campo electromagnético vamos a trabajar en 3 materiales, ¿verdad? Así lo vimos. Se trabaja, fue el último tema que vimos, en 3 materiales. ¿Cuáles son esos 3 materiales? Primero, cable rectilíneo. Segundo, solenoides. Y por último, la famosa bobina. ¿Ok? Entonces, las fórmulas son diferentes para cada caso. Ahí es donde tienen que aprenderse esto ustedes, porque yo les voy a dar solamente las fórmulas. Ustedes, bueno, igual van a tener ahí las fórmulas a mano en sus cuadernos y todo lo demás, pero lo ideal es que se aprendan, digamos, cuál es de cada uno. Por ejemplo, la fórmula para el rectilíneo es campo magnético es igual a la constante por la corriente eléctrica entre 2pi por r. De ahí la B es campo magnético. Bueno, electromagnético. Vamos a ver cómo escribo esto acá. Vamos a hacerlo acá. Ok, y se mide en teslas. Esto era una constante que valía 4pi por 10 a la menos 7. La I es la corriente eléctrica, que se mide en amperios. Y esta R es como una distancia, es igual que antes, la distancia que hay hasta el cable rectilíneo del cual estamos calculando el campo electromagnético. Se tiene que medir en metros. ¿Ok? Esa es la fórmula para el campo electromagnético de un conductor rectilíneo. En el solenoide, ya la fórmula cambia. La fórmula en el solenoide sería campo electromagnético es igual a la constante por el número de vueltas o de espiras por la corriente eléctrica dividido entre el largo del solenoide. ¿Ok? Lo mismo, la B significa campo electromagnético. Se mide en teslas. Esta es la constante que vale 4pi por 10 a la menos 7. La N es el número de vueltas o espiras. La I es la corriente eléctrica, que se mide en amperios. Y la L es el largo que mide el solenoide, porque el solenoide es como un tubo, digamos, al cual se le enrolla un cable, ¿verdad? Por el que va a fluir luego corriente eléctrica. Pero entonces la L lo que representa es el largo, digamos, que tiene ese solenoide.
que se va a medir en metros. Las vueltas o las espiras, chicos, no tienen unidad de medida, recuerden, ¿verdad? Son simplemente la cantidad de vueltas o de espiras que tiene el solenoide. Y por último, la bobina. Termino con la bobina para aclarar dudas generales. El campo electromagnético en la bobina es la constante por el número de vueltas, porque la bobina también tiene vueltas de un cable, ¿verdad? Por I, por la corriente eléctrica, dividido entre 2 por R. Una vez más, la B significa campo electromagnético, se mide en teslas. La constante vale 4pi por 10 a la menos 7. La N, que son el número de vueltas o espiras. La I es la corriente eléctrica. Se va a medir en amperios. Y algo curioso, chicos, aquí la R sí es el radio. Es que la bobina tiene forma circular, les decía la otra vez, ¿verdad? Entonces, en la bobina la R sí me representa el radio en sí de la circunferencia que me forma la bobina. Y ahí están los 3 tipos de materiales a los que tienen que saber calcularle el campo electromagnético. Ahora sí, ¿alguna pregunta del campo electromagnético? ¿Estamos claritos? ¿Se puede subir un toque? Al anterior. No, no. Ah, bueno, mentira. Baje mejor. Es que... Ajá, más bien. Sí. Gracias. Listo. Chicos, esos son los 5 temas que les entran. Como ustedes ya saben hacer conversiones fácilmente y como ya ustedes saben despejar y como las fórmulas se les regalan a ustedes, o sea, los exámenes de física que restan del año para ustedes van a ser como una práctica más. Como les digo y les repito, ya ustedes dominan todo lo referente a física, desde conversiones, ¿verdad? Tal vez que se les olvide uno con detalle, es normal, pero en general yo puedo decir que ustedes dominan las conversiones, dominan prácticamente todos los despejes, ustedes saben despejar bien. Si no, pueden despejar con Chifcal 23, ¿verdad? También ahí para comprobar. Y los temas de aquí en adelante van a ser así. Entonces, como se les da todas las fórmulas y todo, se les va a hacer física muy, muy, muy fácil, ¿verdad? Entonces, para que tomen eso en cuenta. ¿Alguna duda, chicos, de alguna de los 5 temas que les entran, que quieran aclarar? Sí, no, nada más practicar y ya. Sí. La actividad virtual de Sí. esta semana sí va a ser un toquecillo más grande, chicos. Es que va a ser así enorme, pero sí va a ser un toquecillo más grande, tal vez de unas 6 preguntas, porque voy a tratar unas 7 preguntas tal vez, de que sea de una vez práctica de examen. Podrían ponerles la actividad pequeña y enviarles la práctica de examen por aparte, pero siento que sería doble trabajo. Entonces, considero que lo más fácil es simplemente hacer la actividad semanal un poquito más y que cuente de una vez como práctica de examen, ¿verdad? Si matamos varios Sí. de una sola pedrada. La otra semana va a ser igual. La actividad de la otra semana va a volver a ser de repaso. Voy a pedir que mi examen quede ojalá jueves o miércoles por ahí para que ya, porque las actividades yo las pongo martes, ¿verdad? Entonces para que les dé chance de entregarla bien ahí y repasar bastante. También, ¿Dudas generales, chicos? No, supongo que no. ¿Claros? sí. Perfecto, estamos entonces.